pero como estamos recordando lo que es la raíz y el linaje, y los hermanos, cuando comenzó la obra, y donde en muchos lugares donde comenzó la iglesia, no había ni músicos, ni instrumentos, ni nada, ni templo. Y ahí comenzamos y ahí estamos. Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado ya a un nivel que teníamos que tener una cantidad de cosas para poder funcionar. Pero qué lindo que podemos cantar, podemos adorar a Dios, podemos servir al Señor, podemos seguirlo y lo podemos hacer en todo momento y en toda circunstancia. Bendito sea el Señor. Ahora pues tenemos estas redes sociales, pero no todos los hermanos están alcanzando a ver una transmisión, así que nos toca también tomar medidas, porque el plan nuestro no es que salgamos por internet. El propósito de los pastores no es que nos conozcan por internet, el propósito es que la gente sobre la cual Dios nos ha puesto a pastorear y apacentar pueda llegarles el mensaje de la palabra de Dios, y nos tenemos que buscar medios. Si este no funciona, hay que buscar otro medio, pero hay que hacerle llegar el mensaje de la palabra de Dios, porque esa es la razón de la predicación, que alguien escuche, que alguien reciba el mensaje de Dios. Así que lo felicito, porque usted también allí se puede levantar y puede levantar las manos, puede arrodillarse, puede cantar. Y ahora, bueno, vamos a oír la palabra, y quiero invitarlos para que lo hagamos en el libro del Éxodo. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Éxodo capítulo 5, versículo 22 y 23. Éxodo capítulo 5, 22 y 23, en el nombre de Jesús. Bueno, aquí nos tocó acomodarnos todavía otros días más. Recuerde que vamos ahora hasta el 27. Y no sabemos, y todavía no sabemos qué pase. Aquí estamos dependiendo del Señor. Y bueno, iglesia del Señor, como pastores estamos para servirle a la iglesia del Señor. Cada pastor tenemos una responsabilidad, y es apacentar ese rebaño que el Señor nos ha encomendado. Así que no lo duden en acercarse a su pastor, mándele un mensaje, mándele un WhatsApp, un mensaje de texto. Si él no le puede escuchar y dice, no, es que este pastor, uno lo llama y está ocupado, pues dale gracias a Dios que el pastor está ocupado y no está por ahí sin hacer nada. Pues de pronto está atendiendo a otra persona, pero mándale un mensaje, que él va a mirar ese mensaje y va, si no le puede mandar otro mensaje porque no tiene datos, él va a orar por ti. Él va a hacer algo, porque es que Dios es el que dirige esto y Él es el que nos ayuda. Así que vamos a estar ahí atentos de todo lo que Dios nos va a enseñar, y creo que tenemos una oportunidad grande para apuntar, es más, todas estas transmisiones, por ejemplo, Ipú Altamira está grabando a través de Decon. Estamos poniendo también en YouTube las predicaciones ya las estamos subiendo. Entonces cada predicación va a quedar en esta red social de YouTube, para que usted pueda, dice, oye, yo quisiera escuchar la predicación, esa enseñanza, o quiere compartírsela a alguno. Entonces ahí ya estamos poniendo cada predicación en esta red social. Bueno, vamos a hablar sobre este tema: ¿por qué las cosas tienen que ser tan difíciles? ¿Por qué tiene que ser difícil? ¿Y usted no se ha preguntado eso? Este tema, los pastores hemos oído más de una persona que nos acerca, y uno encuentra, porque hay gente que vive muchas cosas, y hay personas que dicen, a mí me da ya es pena, me da, no sé, no quisiera molestarlo, pero ¿por qué tiene que ser difícil? ¿Por qué las cosas no son sencillas? ¿Por qué es tan difícil? Mire este texto donde está. Vamos a hablar un poquito aquí, lo que Dios nos permita. ¿Por qué tiene que ser tan difícil?
Mire lo que dice Moisés. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés tiene preguntas. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Señor Jesús, háblanos un momento la palabra, edifícanos con ella, muéstranos el camino, guíanos para que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor Jesús, bendícenos hoy con esta palabra. Úsame como instrumento para que ésta corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ese es un versículo que se lo saben los creyentes. Pero que podamos asimilarlo, que podamos comprenderlo, bueno, de memoria sí, pero en lo práctico no. Porque cuando nos vienen una cantidad de situaciones, entonces lanzamos la pregunta. Moisés dijo dos cosas que quiero resaltar aquí. Moisés dijo una, ¿por qué? Pero dos, dijo, ¿para qué? Y me gusta la segunda. Porque explicaciones todos queremos tener de Dios, de las cosas que vivimos. Una explicación la queremos tener. Pero muchas cosas no se van a explicar ahí, no las vamos a entender ahí. Lo que sí empezamos es cuando seguimos al Señor y seguimos dependiendo de Él, lo que sí empezamos es a comprender no el por qué, sino para qué fue la situación. Entonces, muchas cosas no nos salen bien, porque así lo afirma la Biblia. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Le ayudan. Dios dispone, dice también otra versión, Dios dispone que todas las cosas sean para el bien de los que lo aman. Entonces, hay muchas cosas que son muy duras y difíciles y que no vamos a comprender. Pero qué lindo que podamos nosotros entender. Vamos a mirar qué pasaba con Moisés. Moisés dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. O sea, Faraón lo que ha hecho es afligirlo. Lo que ha hecho es una cosa terrible. Y tú no lo has librado. Parece que ya había pasado un cierto tiempo, cuando ya, mire que ya Moisés tiene una confianza con Dios, que ya le habla a Dios, y le dice, y le abre el corazón para decirle lo que está sintiendo. Así que Moisés ya había empezado a vivir él, que se rehusó cuando se le apareció el Señor allá en el monte, cuando apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, y que vio la gloria de Dios y que oyó la voz del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que a regañadientas, en fin dijo, bueno, listo, voy a ir. Pero él seguía resistiéndose, y entonces dijo, bueno, yo voy, pero ellos no me van a creer, aquí yo llego a ellos. Capítulo 4, versículo 1,
del Éxodo, yo llego a ellos y ellos no me van a creer, ni van a oír mi voz, porque número uno van a decir, no se te apareció Dios. Mentira. Vienes aquí con una historia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Convenció a Moisés con 2 milagros. 2 señales hizo. La primera señal, la de la serpiente, que convirtió la vara en una serpiente, y que Moisés, cuando vio la serpiente, huía de la serpiente, y ahora Dios le pidió que la cogiera otra vez por la cola y se convirtió en vara. Y la segunda señal, que metiera su mano aquí en el pecho y que la sacara, y cuando la sacó estaba llena de lepra terriblemente, y el Señor le dijo, vuelve y métela, y la sacó otra vez y estaba limpia como antes. Con esas 2 señales, y le instruye de una tercera señal que hará él cuando llegue a los hijos de Israel, para mostrarles que Dios les habló, y es que va a coger agua del río y la va a vertir en tierra, y esa agua se va a convertir en sangre. Con estas señales Dios envía a Moisés, y Moisés se va. Imagínense la convicción que tiene ahora Moisés. Ha visto una señal impresionante, ha oído una voz impresionante, y ese que le ha hablado se ha identificado como el Dios de sus padres, porque ellos sí sabían, todos los hijos de Israel sabían que Dios se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no sabían quién era ese Dios. Ya los hijos de Israel en Egipto habían conocido a Isis, a Ra, una cantidad de dioses, pero multitud que había en Egipto, pero no sabían quién era el Dios de ellos. Ahora Moisés es el primero de todos los que están allá en Egipto, de toda esa cantidad de personas que se han multiplicado, es el primero que escucha la voz de Dios y tiene instrucciones de Dios, y no solamente instrucciones, sino ha visto señales ahora de Dios. Así que Moisés dice, bueno, no, con esto que llevo, me manda el Señor a qué. Él me dijo, ¿por qué se me apareció a mí? Dice, porque es que he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Yo he visto la aflicción y he oído su clamor. Yo he oído, he conocido sus angustias. Está en el capítulo 3, versículo 7. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y aquí entonces es una promesa que Dios le ha hecho a Moisés, y dice, vea, los hijos de Israel están en aflicción. Y si Moisés, cuando salió hacía 40 años, que él ya llevaba 40 años fuera de Egipto como tal, él había visto cómo era el trabajo difícil para sus hermanos, que había intentado defenderlos, que había intentado ayudarlos, pero que, como dice en el Nuevo Testamento, ellos no entendieron, y por eso le dijeron a Moisés en esa ocasión, le dijeron, ¿quién te ha puesto a ti? O sea, ¿quién te puso a ti para que nos mande a nosotros como Señor, para darnos órdenes? ¿Quién? Ellos no habían entendido que Dios ya había preparado a Moisés y lo iba a poner sobre ellos, pero que todavía no era el tiempo. A Moisés le tocaba vivir el tiempo del desierto, y ahora Moisés está convencido y dice, bueno, llevo una misión, librarlos de la aflicción, de la angustia. Esa gente está que clama, está muy mal, está atribulada. Yo voy a ir y muestra las señales allí, se presenta y muestra las señales. Allí a su familia llega Moisés a Egipto y bueno, es recibido, y allí empieza entonces, y dice la Biblia en el capítulo 4, verso 30, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés
e hizo señales delante de los ojos del pueblo. Y el versículo 31 dice, y creyó, 4:31, y creyó, y oyendo que Jehová, y el pueblo le creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto a su aflicción, y se inclinaron y adoraron. ¿Por qué las cosas no son fáciles? Y ahora Moisés va a cumplir la misión. La misión es: vaya y dígamele a Faraón, dígamele algo, deja ir a mi pueblo a que me celebre fiesta en el desierto. Esa fue la misión. Si Faraón se te va a oponer, entonces le harás una de esas señales y Faraón lo va a dejar. Eso va a ser fácil. Y Moisés iba muy contento. Ahora el pueblo ha recibido esas buenas nuevas. Moisés, que había desaparecido, ha vuelto a su familia. Se oye la noticia por todo. Todos los israelitas saben que Moisés regresó, pero que ha hecho señales. Y ahí hay cosas impresionantes que le han sucedido a Moisés. El pueblo cree lo que Moisés les ha dicho, y el pueblo ha tenido como ese momento de tranquilidad, de sosiego. Dice, Dios nos respondió. Dios vio nuestra aflicción y Dios ahora sí vino para librarnos. Y Moisés ha dicho, vamos para una tierra que fluye leche y miel. Una tierra hermosísima. Allí hay de todo. Claro, Moisés tal vez, yo hago aquí una conjetura. Tal vez no les dijo, no les puntualizó que el Señor le había dicho que iban para los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y jebuseo. No, ellos no sabían ni quién serían esos feos de allá. Pero lo cierto es que el Señor ya le dio unos indicios a Moisés, ahí le dejó claro, le dijo, van para una tierra, y la tierra es a los lugares donde están, ahí hay gente, ahí hay pueblos. Pero Moisés no sabía quiénes eran. Lo único que Moisés conocía, y tampoco Israel conocía a esos pueblos, pero Moisés conocía a Faraón y la situación que vivía el pueblo. Y digo, bueno, vamos a librarlos. Y la primera actitud, la primera respuesta de Faraón a Moisés es, ¿y quién? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es él? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Quién es? Yo no conozco a Jehová. Capítulo 5, versículo 2. Ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí las cosas hasta ahora no están tan difíciles. Moisés dice, bueno, este se opone, pero yo vengo con señales ya. Y ellos dijeron, Moisés y Aarón, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Tienen certeza. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros peste o espada. O sea, para que no venga ninguna dificultad. Y están determinantes. Dice, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues, está determinado, iremos pues, ¿cuándo? Mañana, dentro de tanto tiempo, iremos pues ahora. Ya nos vamos. Camino de 3 días por el desierto y vamos a ofrecerle un culto como nunca hemos celebrado un culto.
Porque es que nosotros vamos a hacer que no venga nada sobre nosotros. Mira la determinación de Moisés y Aarón, su hermano, y la convicción del pueblo. Ellos están decididos a irse ahora mismo. Uno desea que las cosas cambien, ¿cuándo? Mañana. No, ya. La humanidad, la gente está pidiéndole al Señor y la iglesia y estamos orando. ¿Queremos cambios cuándo? ¿Mañana? No, ya. ¿Le pedimos al Señor que haga algo? ¿Cuándo? ¿Mañana? Ahora. Que nos libre de la enfermedad. No por allá en 2 semanas. No, ya. Nosotros todo lo queremos ahora. Y estamos convencidos y sabemos que Dios de verdad puede hacer ahora mismo un milagro y lo ha hecho. Pero, ¿para qué es que suceden tantas cosas que no entendemos? ¿Para qué son? Tienen un propósito. Ahora Moisés está resuelto delante de Faraón, y Faraón también está resuelto. ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? ¿Por qué? Lo van a parar, van a detenerlo. Ustedes están pensando que vamos a parar esto. No, volver a vuestras tareas. O sea, no se hagan ilusiones. Váyanse a trabajar. Se han detenido. Y aquí comenzó el calvario, Aquí comenzó la situación difícil. Y entonces Faraón dijo: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante, o sea, desde ahora, no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos, ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Mire que un pueblo que iba a ser librado, que Dios escuchó, que Dios se manifestó para librarlos de la aflicción y que les prometió que los iba a sacar y que hizo señales, el pueblo no sabía de qué manera era que Dios los iba a librar. El pueblo no sabía en sí lo que tenía que vivir, lo que tenía y todo lo que le faltaba aprender para convencerse de cómo era adorar a Dios. Porque a veces uno cree que adorar a Dios es ir a una reunión, que adorar a Dios es abrir la Biblia y leerse un pasaje, que adorar a Dios es inclinarse unos minutos en una silla o en algún lugar y pedirle a Dios con mucha devoción, con mucha entrega. Uno cree a veces que eso es rendirle culto y seguir a Dios. Pero ese es un principio. Ese es un inicio. Pero llegar a servirle a Dios, llegar a adorar a Dios, llegar a rendirle culto, es otra cosa. Para eso hay que aprender. Para eso hay que vivir y hay que empezar a recibir de Dios la dirección. Y Dios, por supuesto, que para convencerlo a uno, hará señales.
Muchas personas que están en la iglesia y que estamos en la iglesia, Dios nos convenció porque también éramos incrédulos igual que todos. Nos convenció a través de un milagro. Dios tuvo que hacer una señal impresionante para que nosotros pudiéramos convencernos de que sí era Dios el que nos estaba llamando, que sí Dios era el que nos iba a salvar. Entonces, por eso hay mucha gente que cuenta testimonios de la vida y de las sanidades que Dios dice, no, yo cuando me convertí al Señor y eso daba unas señales y milagros y prodigios aterradores, pero ahora 25 años, 30 años después está diciendo, yo no sé qué me pasa a mí, yo no sé cuál es la situación, y ahora con este coronavirus que vino, y ahora que estamos clamando el Señor, y ahora, y por qué todas estas cosas, y hay una situación difícil, y ahora nos metieron aquí, nos encerraron en las casas, y ahora no sabemos, y ahora se nos acabó el mercado, y ahora no tenemos trabajo, y ahora está lleno de dificultades, y ahora no sabe qué hacer. Pero el que te llamó hace no sé cuántos años, hace unos meses, Él es poderoso para cumplir. Él lo que quiere que aprendamos ahora es que aún en medio de esta situación difícil y que las cosas se han vuelto más difíciles, que se ha arreciado el dolor y la angustia, Él está ahí. Él está presente. Así que para Israel la situación fue difícil, porque las órdenes del faraón fue agrávese la servidumbre. Están ociosos, que no escuchen palabras mentirosas, porque el maligno también está en ese plano ahorita. Dice, no, ¿cómo te vas a levantar? ¿Cómo vas a estar ahí concentrado, que escuchando la palabra, que escuchando a ese predicador, a esa gente? Eso es mentira. El mal está, eso es mentira. Usted clama al Señor, vea, y en lugar de mejorarse la situación, están orando y que han hecho ayuno y que han clamado al Señor para que venga y mire, antes a mí se me está complicando más la vida, se me está haciendo más difícil. Los hijos de Israel celebraron que Moisés había venido con señales porque Dios les había oído, y ahora las cosas se iban a cambiar. Moisés estaba convencido que en ese mismo día salían de la tierra de Egipto, pero no fue así. No fue así. Ese mismo día que Moisés se atrevió y salió de su casa ahora, porque había un regocijo en la familia, ahora se fue hasta el palacio del faraón, ahora llegó allí y viene con un poco de hijos de Israel. Ellos van así todos envalentonados, se sienten grandes, y ahora la orden de faraón es redóblenle la tarea, háganlos trabajar, vea, todo más difícil, y la situación se les complicó tanto que dice la palabra del Señor que ya era tanta la tarea que tenían que los hijos de Israel llegaron a un estado de depresión, de angustia, de un estado en que ya no querían, después de que querían oír a Moisés, después de que estaban felices con Moisés porque Moisés los había librado, le dijeron, vea, ¿qué has hecho, Moisés? Mire lo que has hecho, mire lo que consiguió, nos hizo abominables ante los ojos de Faraón. Nos hizo que al contrario, en lugar de que consiguiéramos lo que queríamos, liberarnos de ese yugo. Por supuesto que la esclavitud es terrible, pero mire lo que has conseguido, Moisés. Conseguiste algo grande. Mire, conseguiste más carga sobre nuestros hombros, conseguiste más aflicción, conseguiste azote. Ahora no solamente nos hacen ir, sino que cuando no cumplimos con la tarea que estaba asignada para cada día, porque tenemos que cumplir con una tarea, nos cuantifican cuántas cosas, cuántos ladrillos, nos los cuentan. Y ahora cuando no alcanzamos, nos azotan y nos golpean más encima. Moisés, ¿qué has hecho? Y ahora Moisés mismo está siendo el objeto del señalamiento, y Moisés empieza a sentir la aflicción también. Moisés empieza a vivir en su propia carne lo que es el señalamiento, lo que es que las cosas se vuelvan difíciles y duras.
Esto es, ¿quieres seguir al Señor? Porque a veces las cosas se tornan así. No, es Dios el que está haciendo una obra poderosa. Así que Moisés dijo, bueno, vean, ni siquiera, yo le dije al principio, yo le dije al comienzo, vea, Israel no me va a creer, no me van a creer, mucho menos el faraón ese, no me va a creer. Y el Señor le dijo, vaya, vaya, porque te van a creer, con esta señal esto te van a creer. Ahora Moisés encontró que en Israel ya no le cree, faraón sí que menos. Moisés empezó a hacer unas señales para buscar, para mostrar que sí, ya empezó con las señales. Y el faraón fue y se trajo los brujos de Egipto. Y puso la vara, Moisés tiró la vara al piso y los brujos de Egipto, todos tiraron sus varas y todas eran serpientes. Un solo milagro fue que la serpiente de Moisés se comió todas las otras varas. Y todos los brujos salieron ese día sin su vara mágica. Pero nada, no, a Faraón no lo convencía nada. Y mientras tanto Israel vivía con más, el peso era más fuerte, de tal manera que dice la Biblia, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Capítulo 6, versículo 10. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Ahora Moisés también se acongojó, ahora Moisés también está diciendo, vea, ¿para qué? Este momento que estamos viviendo y que se va a extender, va a ser momento de congoja, va a ser momentos difíciles, sí. Pero lo que Dios nos dijo que nos iba a sacar de aquí, eso va en serio. Porque Dios es fiel a lo que Él dice. Si la Biblia dice, a Israel destruía, anda pueblo, escóndete un poquito en los agujeros de la peña entre tanto que pasa la indignación. Es que hay unos momentos en que hay aflicción, pero la Biblia también dice que pasa. Y que te escondas. ¿Y dónde te puedes esconder? No lo hemos cantado tantas veces. Escóndete en la mano del Señor. Uno tiene la oportunidad de esconderse en el Señor. Es el momento en que nosotros necesitamos entender que Dios viene a nuestras vidas y que van a pasar cosas, ¿Por qué Dios no hizo un milagro? Vea, ¿por qué? Es que la Biblia está clara. ¿Por qué Dios no lo sacó de una? ¿Por qué no sacó a Israel? ¿Por qué tuvo que pasar uno y otro y otro y otro y otro y otro? 10 señales, 10 prodigios extraordinarios para que al fin salieron y todavía ya están frente al mar y van por el desierto, cosas que no eran, dice, pero Señor, ¿por qué no sacas así? ¿Por qué? Hay un camino bonito, hay un camino que nos lleva ya a la tierra de Canaán, el camino real por donde viajan los reyes, por donde viajan las embajadas, los que vienen de otros países. Y ahora Moisés, ¿por qué no? Mire, esto por aquí no hay camino, mire por donde nos metió. La gente tal vez está feliz y contenta, pero se preguntaba, y bueno, ¿y cuál es, por dónde es el camino? Aquí no hay camino. Y cuando siguen avanzando y se encuentran con el mar. Ahora se han detenido, ahí están frente al mar. Y bueno, las cosas están... ¿Por dónde nos vamos, Moisés? Venimos, ya salimos de Egipto y tenemos que llegar a una tierra. ¿Y a dónde es que vamos a llegar? ¿Por dónde será? La gente se preguntaba ahí. Pero bueno, tenían la alegría de haber salido. Pero cuando empiezan a oír un ruido atrás, los carros y los jinetes y el mismo faraón vienen por ellos.
aquí otra vez la moral, otra vez todo para abajo, para el piso. Y entonces, ¿para qué nos sacaste, Moisés? ¿Por qué hiciste esto? Usted hace locuras. Mire, nos sacó para matarnos aquí. En este desierto estamos acá. Y Moisés también estaba desesperado ese día. Y Moisés no sabía qué hacer. Y entonces Moisés empieza a clamarle al Señor: Señor, líbranos, mire la situación. Entonces Dios tiene que decirle a Moisés: ¿y qué tienes en tu mano? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? O sea, ¿qué te di yo? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés tenía la vara. Porque a uno se le olvida qué ha hecho Dios cuando vienen los momentos de aflicción. ¿Qué tenemos nosotros? Pues promesas. ¿Qué tenemos nosotros? Un Dios fiel, un Dios verdadero. ¿Qué tenemos nosotros? Testimonios de la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Qué tenemos nosotros enfrente? Muchas bendiciones. ¿Qué tenemos? Mucha gente a la que le podemos testificar. Pero nosotros en el momento de aflicción nos encerramos y nos cegamos y decimos: se acabó todo, ya no hay nada, yo ni siquiera sé hablar. Y uno empieza a cerrarse. Pero Moisés tuvo que oír la voz de Dios otra vez y decirle: ¿qué tienes en tu mano? Yo te di algo grandioso. Extiende tu mano, extiende la vara y verás lo que va a pasar. Bendito sea el Señor. No es sino que nosotros dejemos que el poder del Señor se manifieste en nuestras vidas. No pensemos, no, es que tiene que pasar, es que las cosas tienen que cambiar, es que debemos orar con más fe para que las cosas cambien. El Señor puede tener esto y que las cosas cambien. No, espera. ¿Para qué está pasando esto? Pues para que aprendamos a esperar, para que aprendamos a confiar en Dios, para que aprendamos a amar a Dios, para que salgamos de la vida tan ritual que se nos había vuelto tal vez para algunos una vida solamente ritual, una vida sin convicciones, una vida sin nada, sin trascendencia de lo divino en nuestra vida. Eso se había vuelto. Entonces por eso la gente decía: no, es que tenemos problemas, y en los hogares se volvió todo común. Era común pelear, era común vivir desordenadamente, era común pecar y todo era ya común. No, eso es normal. Es que uno se enfría, es que uno también es humano, es que Dios nos entiende. Sí, todo es humano. Entonces en nombre de la humanidad y en nombre de la debilidad era válido hacer todo. Era válido ofender a Dios, era válido ofender al prójimo, era válido vivir mal, era válido ser infiel a Dios. Todo era válido en nombre de la debilidad. Y Dios nos conoce, y como Dios es fiel, entonces Dios tiene que aceptarme y tiene que aguantarme a mí, porque yo estoy viviendo de cualquier manera. No, pero el Señor dijo: sin santidad nadie verá al Señor. Así que esto que estamos viviendo es para perfeccionarnos, es para limpiarnos, es para que otros que no habían conocido al Señor vengan al conocimiento de Dios. Habrá la aflicción, por supuesto, pero hay un Dios fiel que dijo: los voy a sacar, hijos de Israel, de allá. Y los sacó, y aunque el mar estaba frente a ellos, no importó, el mar se abrió. Y aunque siguió el desierto, y aunque no había lluvia, y aunque no había comida, Dios les puso agua en el desierto, los puso comida y los sustentó. Ese mismo Señor que los sacó a ellos, Él fue el que vino a este mundo, y ya no vino por mano de Moisés, no vino por mano de nadie. Él mismo vino y se presentó, porque Él mismo: yo mismo lo salvaré. Y Él mismo estuvo presente, y Él mismo pagó el precio. Bendito sea el Señor. Él mismo hizo las señales, y Él es el que se ha manifestado en nuestras vidas para sacarnos de aquí. Por tanto, solamente espera un poquito más. Espera un poquito más, porque eso es lo que Dios te está diciendo a ti y a mí. Espera un poquito más, espera, pero aguántate ahí. Estés en la mano del Señor. No te separes de Dios, y enseña a otro y muéstrale la Biblia. Si hay alguien que está angustiado, muéstrale la palabra. Y si yo no la había entendido, si no había leído ese pasaje, entonces lea la Biblia. Léase todos esos libros, todos esos capítulos del Éxodo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, cuando los hijos de Israel ya salieron y celebran la Pascua. Le hace todo eso. Esa es una historia linda y hermosa. Ahí está en la Biblia para aprender del Señor. Vamos a darle gracias en esta mañana a nuestro Padre Celestial, porque está con nosotros, porque es bueno con nosotros, porque nos ayuda siempre, porque es fiel. Él ha visto tu aflicción, sí. Él ha visto tu aflicción. Él conoce tu dolor, Él conoce tu enfermedad. ¿Por qué Él no ha llegado?
No, no es porque no ha llegado, Él está.